Buenos días, soy José Ramón Trujillo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Instituto Universitario de Investigación en Edad Media y Siglos de Oro Miguel de Cervantes de la Universidad de Alcalá. Esta presentación dentro del Seminario de Nuevas Tecnologías e Innovación Docente en Literaturas Hispánicas de la Universidad Autónoma tiene como objeto mostrar la tarea en letras digitales que realizamos dentro de los proyectos del Instituto. Constará de dos partes. La primera es una breve descripción de las actividades del Instituto y de los trabajos en el ámbito de actuación de uno de sus proyectos recientes, Humanidades Digitales, Edad Media y Renacimiento, en adelante DUMAR, financiado por el Ministerio de Economía. La segunda parte, más amplia, se encuentra dedicada a presentar dentro de esta plataforma una de sus realizaciones en forma de portal y mostrar con ella un caso práctico de empleo de herramientas de investigación y formación de formadores en una de las áreas señeras del proyecto. El Instituto Miguel de Cervantes se constituye en 2014 en la Universidad de Alcalá bajo la dirección del profesor Carlos Alvar. Hereda las líneas de trabajo del reconocido Centro de Estudios Cervantinos. En la actualidad, su sede se encuentra físicamente en el Colegio de Málaga de Alcalá, desde donde sigue organizando numerosas actividades y publicaciones. Entre otros objetivos se encuentran innovar e investigar en el campo de la filología, de la historia y de la traducción, promover proyectos de investigación y de documentación, prestar servicios de apoyo y de estudio, obtención de datos, asesoramiento, capacitación y en general realizar diferentes actividades de transferencia del conocimiento a la sociedad. En su sede virtual, dentro del sitio de la Universidad de Alcalá, es posible consultar el equipo de trabajo, parte del histórico de proyectos de I+D y acceder a la información sobre sus actividades y publicaciones. Estas últimas forman un conjunto bien conocido por su excelencia en el campo de las humanidades, entre las que destacan la gran Enciclopedia Cervantina, de la que acaba de aparecer el volumen 11, y los libros de Rocinante y guías de lectura de los libros de caballerías, junto con un amplio conjunto de colecciones de ensayos sobre Edad Media y Siglos de Oro, con énfasis especial en los estudios cervantinos. En la web se encuentra, además de la información sobre estas publicaciones, la que corresponde a diversos proyectos nacionales e internacionales, y es posible consultar algunos de ellos, los materiales de trabajo, de documentación relacionada, como por ejemplo la monumental Historia de la métrica medieval castellana. El mencionado Humanidades Digitales, Edad Media y Renacimiento responde al desarrollo extraordinario del campo de las humanidades digitales a partir del manifiesto redactado en 2010 en París. Con la experiencia adquirida durante los trabajos del proyecto ISMETCA, Historia de la Métrica Castellana, y con la colaboración desde 2014 del Instituto Traducción y Literatura del Cilengua Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, este nuevo proyecto, dirigido por los profesores Fernando Gómez Redondo y Carlos Alvar Ezquerra, tiene como objetivo la programación de varios portales y bases de datos relacionados con la bibliografía y los diversos estudios sobre la poesía española medieval y la traducción al castellano hasta finales del siglo XVI. Parte de ellos se agrupan dentro del portal DUMAR, una plataforma en la que se irán alojando paulatinamente nuevos materiales en fechas venideras. En la actualidad se encuentra en marcha un segundo proyecto ampliado hacia otros géneros literarios y con el siglo XVII como límite temporal. DUMAR no es solo una plataforma, es un proyecto de generación de contenidos pensados para su acceso a través de medios tecnológicos, pero también tradicionales. Dentro de los resultados de la investigación realizada, encontramos 14 libros y 40 capítulos, 21 artículos indexados, 10 publicaciones científico-técnicas, 3 publicaciones Open Access, 105 ponencias y comunicaciones, de las cuales 89 internacionales, y la dirección de 11 tesis doctorales relacionadas. Entre otros logros señeros, cabe destacar el monumental volumen Historia de la métrica medieval, coordinado por el profesor Gómez Redondo, y las colecciones Traducciones, Miscelánea
y monografías del Instituto Literatura y Traducción del Cilengua. Dentro de la difusión y formación de formadores se han organizado numerosos simposios, seminarios y cursos de alta especialización filológica en las que el objetivo central ha sido las humanidades digitales por un lado y por otro los diferentes contenidos temáticos desarrollados. La página web del IEMSO y la plataforma Dumar constituyen las vías de acceso a la información sobre actividades y publicaciones del centro. Pero lo más definitorio del proyecto es el acceso centralizado a los diferentes subproyectos de investigación y los productos informáticos y publicaciones derivados. Sirve de puerta a varios de los proyectos que la integran. Así, encontramos el acceso a la conocida base de datos de imágenes del Quijote. En la actualidad se encuentra alojada en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y es una herramienta fundamental para la consulta y el estudio del Quijote a través de sus ilustraciones, desde sus primeros pasos en el siglo XVII hasta nuestros días. En la actualidad incluye más de 17.000 imágenes. Entre otras, encontramos también las bases de datos del Catálogo Hipertextual de Traducciones Anónimas al Castellano, una herramienta electrónica gratuita que facilita el acceso bibliográfico a numerosos testimonios de la literatura traducida a lo largo de la Edad Media. Entre otros, se está desarrollando en la actualidad un catálogo de mujeres y demonios, visionarias, santas y posesas bajo la mirada del Santo Oficio, o una biblioteca medieval de traducciones hebreas. En el portal Dumar, además de las bases de datos de los diferentes subproyectos, encontramos, preparados para su empleo, una recopilación y análisis de recursos electrónicos para la investigación. Bibliotecas digitales, sociedades científicas, filología digital y diferentes recursos bibliográficos enlazados desde sus páginas. Pero lo que más nos interesa y a lo que vamos a dedicar el espacio del caso práctico es al empleo del portal Arturiana, un portal de recursos académicos sobre la materia de Bretaña y las literaturas artúricas que permite formar especialistas y acceder a los principales recursos de investigación y docentes en el área. Antes de comenzar con la visita y el empleo del portal Arturiana al que vamos a dedicar los próximos minutos, debemos enunciar el campo de estudio que abarca, los problemas que encontraremos, sus antecedentes y cómo se han definido los objetivos de la investigación previa al desarrollo de la herramienta. Las literaturas artúricas hispánicas son un campo de estudio propio dentro de la leyenda y las literaturas artúricas y neoartúricas, bajo cualquiera de los focos temporales, lingüísticos y los lenguajes artísticos posibles. Los estudios artúricos suelen extenderse de manera imprecisa desde los mitos y leyendas británicos y celtas hasta los actuales trabajos cinematográficos, los cómics y los videojuegos, incluidos en el género fantasy popular. El corpus medieval, el eje central del portal Arturiana, constituye uno de los pilares del imaginario occidental y su aporte es esencial en la constitución y circulación de las literaturas europeas y en la diseminación de la cultura caballeresca y la conformación de la cortesía. No es un mero entretenimiento y no está centrado solamente en los hechos de armas. El valor otorgado a las diferentes lenguas y áreas es diferente, pero este es el momento, según Norris Lacy, en el que las literaturas consideradas secundarias, es decir, las que no son francés o inglés, tienen un momento, una relevancia especial. La literatura artúrica es una ficción idealizante cuya poética presenta una estrecha relación, motivos, temas, estructura.
Esta fórmula permite tanto el adoctrinamiento del público caballeresco en sus primeras recepciones, cuanto la justificación literaria y memorable, siglos más tarde, con modificaciones, de un mundo y unas conductas consideradas prestigiosas. La ficción medieval consiste en una forma de exploración de la realidad y articula mecanismos de comunicación adecuados para que el individuo adquiera claves de identidad de una época y un grupo determinados. Las estructuras narrativas y los motivos literarios tienen como fin dotar de esquemas conceptuales al individuo y permitir su maduración e inserción social. Las obras son una vía documental privilegiada de acercamiento a las mentalidades, a la sentimentalidad y a las relaciones con los objetos y las dimensiones físicas. La ficción narrativa castellana se desarrolla en el siglo XIV a partir de modelos imitados durante el siglo anterior e incorpora recursos poéticos y textuales de otros géneros como la lírica y la historiografía. Nutrirá durante siglos el imaginario nobiliario y las formas de sociabilidad más elevadas, al menos hasta el barroco. Los problemas que nos encontramos habituales cuando accedemos a las bases de datos internacionales es precisamente la falta de recursos, de materiales y de textos en el ámbito hispánico en cualquiera de las lenguas de la península ibérica. Como observamos, por ejemplo, en Menestrel, nos encontramos que todo el conjunto está relacionado con el ámbito franco-borgoñón, Italia y en ocasiones Portugal, pero de manera muy limitada. En otros ámbitos, como el conjunto de herramientas de Clarín, nos encontramos con que los resultados son limitadísimos. Por ejemplo, cuando buscamos en el caso de Tristán, Lanzarote, etc., y orientados centralmente a los romances o a alguno de los conjuntos, digamos, laterales en lugar de al corpus central. El objetivo de nuestra investigación, el objetivo central del proyecto del portal Arturiana, tiene como medida, como primer indicador, proponer centralizadas el conjunto de herramientas necesarias para formar especialistas, para facilitar las primeras fases de documentación y acceso a las bibliografías primaria y secundaria de las literaturas artúricas hispánicas y a los orígenes de la novela. Debido a la complejidad del corpus multilingüe, a la intersección de obras en otras áreas literarias y al enorme crecimiento, en la actualidad de forma exponencial, de la bibliografía secundaria en estos últimos 15 años, el conjunto de recursos se estructura en círculos de herramientas y en agrupaciones de contenidos y enlaces de forma concéntrica. El inicio del trabajo se encuentra en la valoración de los materiales artúricos hasta el siglo XX que realizamos en la versión castellana del Santo Grial, allá por el año 2004, y posteriormente en el encargo de valorar el estado de la cuestión de los libros de caballerías en un trabajo titulado Los nietos de Arturo y los hijos de Amadís de 2011, en el que se demuestra que buena parte de los materiales propios de los libros de caballerías provienen de alguna manera, unas elaboraciones posteriores, del conjunto de trabajos de literaturas, de temas, de mitemas del ámbito artúrico. El portal se desarrolla, como hemos visto, dentro del proyecto Dumar, primero entre sus bases de datos secundarias, es decir, de bibliografía de estudios sobre el ámbito arturiano, y de manera mucho más amplia con respecto al conjunto de accesos a los textos originales franceses e ingleses, al repertorio material del conjunto de textos en literaturas catalana, gallego-portuguesa y castellana, y finalmente en una serie de estudios propios en cuanto a los caracteres, antropónimos, toponimia y también al conjunto de materiales iconográficos, etcétera, etcétera. Dumar, el primer bloque, el primer círculo, va a incorporar los recursos digitales y bibliográficos precisos para el investigador que se adentra, se inicia en las tareas de estudios medievales y renacentistas, se dota de recursos en cuanto a las sociedades científicas actuales, materiales y herramientas de filología digital
y accesos a la formación y a cursos de alta especialización filológica. Arturiana incorpora, como he dicho, obras artúricas europeas, pero también todo el conjunto de herramientas y materiales necesarios para adentrarse en el ámbito plenamente o puramente hispánico. Existe un momento, un estado de avance, pero como en cualquier herramienta informática, las perspectivas son muy amplias, tanto de trabajo conjunto para ampliar el acceso a la producción científica hispánica e iberoamericana, como para nutrir el catálogo de la biblioteca de las bases de datos de la Sociedad Artúrica Internacional. El trabajo se ha desarrollado en diversas fases, desde su planteamiento inicial para ordenar el portal de recursos. Se han ido definiendo una serie de objetivos e implantado una metodología, se desarrollaron los componentes que he mencionado previamente y existe o hemos desarrollado unas conclusiones que tienen que ver con un entorno integral de recursos. Entre los objetivos, evidentemente, estaba dotar de visibilidad al campo de estudios hispánicos y desarrollar o fomentar la identidad de este dentro del campo mucho más amplio de la herramienta, del conjunto de tareas inglesas, francesas, italianas, etc. También en esa visibilidad se ha trabajado con la calidad digital, con trabajos de visibilidad de las herramientas mediante SEO y una orientación a una mayor citación, a favorecer que la bibliografía referida dentro del portal tenga un impacto mucho mayor. Facilitar la investigación y fomentar la enseñanza, evidentemente, son cuestiones inmediatas que tienen que ver con algunos de los elementos que veremos a continuación. Para nosotros, la monitorización del conjunto de los recursos, del desarrollo del área, la definición de componentes y políticas de acceso ha sido central en las tareas de desarrollo. Hablaba de círculos concéntricos en cuanto a las herramientas. En el primer círculo, en el más alejado, están las herramientas que están incluidas en DUMAR, diferentes recursos electrónicos para la investigación, recursos filológicos, bibliográficos y de estudios. Un segundo que tiene que ver con los recursos dentro del campo amplio de los estudios artúricos y finalmente en el centro del núcleo del portal todo lo que tiene relación con las literaturas artúricas hispánicas, es decir, aquellas que habitualmente han sido menos elaboradas o menos trabajadas. Esto ha llevado a desarrollar, por un lado, un ámbito de repertorio de obras, por otro, un conjunto de bibliografía, de bases de datos bibliográficas en cuanto a estudios, al análisis del autoarchivo, de las redes de investigadores y finalmente a un desarrollo posterior, todavía en fase beta, del análisis de los caracteres hispánicos con respecto a los europeos y también al análisis de los linajes y sus diferencias. Todo ello ha llevado al desarrollo del portal en un ámbito elaborado o estructurado en varios ámbitos. Todas las bases se han ido incorporando, todos los datos a través de un sistema de recogida de entradas, primero masivo, a través de Excel, que se ha exportado a las bases primarias, y luego una base de datos, una recogida bibliográfica mucho más fina, incorporando las novedades más actualizadas. El servidor web da acceso a varios modelos, a varias páginas de consulta. Ya hemos referido las del IEMSO y las de DUMAR, pero fundamentalmente ahora estamos en pleno desarrollo de Arturiana. Volvemos de nuevo al portal. El portal tiene como elemento central, decíamos, el acceso a las herramientas propias de DUMAR, aquí arriba en el desplegable, y también en el ámbito, abajo en el pie de página, acerca de objetivos, proyectos colaboradores, los principales del ámbito hispánico, y el desarrollo de
un conjunto de herramientas y de recursos que son más que propiamente del portal Arturiana del ámbito de Edumar. Por un lado, esta filología digital, son los que empleamos o recuperamos habitualmente en nuestras clases de letras digitales y de edición y nuevas tecnologías en la Universidad Autónoma de Madrid y en los cursos especializados de la Universidad de Alcalá y del Cilengua. Por un lado, esas herramientas están alineadas con todo el conjunto de tareas de transcripción, colación, desarrollo de temas, análisis textual y otras herramientas básicas de etiquetado y de edición digital académica que son ahora mismo fundamentales para nuestras tareas más inmediatas, más habituales, no solo enlazadas con el portal o con la materia artúrica propiamente dicha. Acceso a herramientas y bibliotecas digitales, no solo las fundamentales del ámbito hispánico, sino también aquellas bibliotecas como la Biblioteca Nacional de Francia, la British Library, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde vamos a encontrar habitualmente materiales y recursos medievales hispánicos y fundamentalmente algunos artúricos. También dentro de la formación tenemos un conjunto de accesos y definición de desarrollo de tareas habituales, recurrentes, por ejemplo, conversión de formatos, manejo de presentaciones, de líneas temporales, utilización de tipografías, manejo de símbolos y acrónimos y en general todo lo que tiene que ver con la aceleración de la productividad de un estudiante o de un formador en formación previo a sus propias clases. Lo mismo con los recursos bibliográficos. Vamos a encontrarnos con la necesidad de formarnos en materiales, en tareas de gestión web y gestión social de bibliografías. En cuanto a los recursos propiamente dichos artúricos, nos vamos a encontrar con los recursos de la bibliografía básica arturiana, es decir, el acceso por un lado a la bibliografía hispánica, pero también al de otras áreas lingüísticas, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el ámbito francés, por ejemplo, Aglima, con el ámbito de carácter inglés o anglosajón en líneas generales, por ejemplo el Camelot Project, y luego acceso a diferentes bases de datos, tanto de textos originales como a la bibliografía secundaria que podemos encontrar en la red. Entre ellos el proyecto enlazado fraterno del inventario artúrico desarrollado por el profesor José Carlos Ribeiro Miranda, el de Universo do Amourol del profesor Vargas Díaz Toledo, Claricel, el Corpus of Hispanic Chivalric Romance y otros corpus relacionados de textos caballerescos. Tenemos algunas bases de datos también. Aquí se encuentra el acceso fundamental a las diferentes áreas geográficas y a los textos, de nuevo, originales, pero también a su bibliografía secundaria. El ámbito, como se ve, es muy amplio. El acceso a las bases de datos de textos originales, a las reproducciones facsimilares. Encontramos aquí numerosos materiales, diferentes tipos de acceso y de entradas, algunas ya se han dicho, pero también aquellas que tienen que ver con los archivos. Archive.org, por ejemplo, o The Camelot Project nos van a ofrecer materiales de estudio, sobre todo de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, no solo textuales, sino también iconográficos, y con respecto al ámbito anglosajón, el Williams Morris Archive o el Centro de Investigación de Tennyson nos permiten mantenernos al día de los materiales en el ámbito anglosajón más destacados. Aquí está también la puerta de acceso a diferentes bases de textos no facsimilares sino editados en diferentes ámbitos lingüísticos, incluidos aquellos que tienen que ver con el tesauro, los materiales en alemán que podemos consultar
desde los diferentes portales enlazados. Para el ámbito de la iconografía disponemos de diferentes ámbitos o diferentes portales de acceso, evidentemente Gallica, Utpictura 18, el Camelot Project que ya he señalado o The Lancelot Grail Project, que contienen dentro algunos materiales, algunas herramientas de acceso y de estudio de herramientas o de materiales iconográficos de algunas publicaciones, pero fundamentalmente también el recurso al acceso de Biblísima, que nos permite, a través de objetos de nombres propios, de caballeros, de la geografía, etc., analizar de manera comparativa los materiales que se encuentran dentro, en este caso, de la Biblioteca Nacional Francesa. Vamos a poner un ejemplo. Queremos, por ejemplo, analizar Camelot y nos vamos a encontrar con que el acceso directo al conjunto de archivos nos van a llevar directamente al enlace de cada uno de los manuscritos con su información detallada, no solo del manuscrito, sino del concepto. Podremos navegar de manera hipertextual, además, a través de palabras clave. En el segundo ámbito, en el ámbito de las literaturas hispánicas, están las aportaciones principales que ya no derivan solo de la agrupación de recursos, sino del desarrollo propio del proyecto Arturiana dentro de Dumar. Para empezar, tenemos, y de manera muy destacada, el desarrollo, lo que denominamos el repertorio de testimonios de obras hispánicas, que nos permite acceder a través del índice o a través de la navegación al conjunto de testimonios que disponemos de otras obras o de los principales ciclos, Vulgata, Pseudo-Borón y Tristán en prosa, que encontramos diseminados por el ámbito peninsular fundamental. Así, por ejemplo, cuando queramos consultar un texto concreto, por ejemplo, en este caso nos hemos ido a la Vulgata en catalán, nos vamos a encontrar con el desarrollo completo del conjunto de materiales desarrollado mediante un título, fecha de datación, los repertorios principales bibliográficos en el que vamos a encontrar el análisis repertoriado del texto, cuáles son los ejemplares digitalizados. En este caso vamos a ver el Lancelot en catalán y el conjunto de ediciones modernas fundamentales y de estudios contemporáneos para poder acceder de manera rápida a esos materiales. Si nos vamos, por ejemplo, al Pseudo-Borón en castellano, nos vamos a encontrar de nuevo la misma estructura. Vamos a encontrar el José de Arimatea, su relación concreta, quién lo ha transmitido, fechas aproximadas, relación en repertorios, en este caso el Benemérito de Sarrer, en el caso de Beta de Filobiblión, nos aportará nuevos enlaces y recursos, las ediciones principales, sus estudios principales y cuáles son el enlace, si es que existe una versión digitalizada de este conjunto. Si nos vamos, por ejemplo, a la Vulgata, aquí tenemos de nuevo la misma estructura, nombre, texto, copia, datación, referencias en las principales bases de datos, ejemplares digitalizados, basta con acceder a él y nos vamos a encontrar directamente con el acceso al manuscrito. Ediciones parciales, ediciones completas, tanto aquellas que están simplemente referenciadas como obras en papel, como recursos digitalizados y la principal bibliografía. Esta principal bibliografía es el elemento inicial para poder acceder al estudio. Un joven investigador que quiera acceder a la inmensa selva de materiales artúricos tiene aquí una vía de acceso que, más allá del catálogo de Sarrer original, nos permite acceder de forma enlazada de manera inmediata en máximo 1, 2 o 3 clics a todo el conjunto de materiales
desde los originales a las ediciones como a los estudios secundarios, de tal manera que podemos de una manera muy inmediata hacernos una idea de cuál es el conjunto de materiales que tenemos a nuestra disposición. En este caso, basta simplemente con echar un vistazo a la bibliografía secundaria para darnos cuenta que el profesor Antonio Contreras es uno de los investigadores recurrentes que nos permiten trabajar de manera muy orientada. En cambio, en el fragmento incrustado de la demanda del Santo Grial de la Vulgata dentro del impreso toledano de 1515, prácticamente encontramos apenas 2-3 artículos. En el caso del Tristán en prosa, exactamente igual, nos vamos a encontrar de nuevo con el mismo conjunto estructural de materiales. La cita, evidentemente, cuando nos encontramos ante los fragmentos, apenas tenemos un conjunto de estudios más el acceso, pero está absolutamente todos los materiales que se han escrito. En el caso del Tristán de Leonís, evidentemente nos vamos a encontrar con que la profesora Cuesta Torre es quien, además de hacer las ediciones principales modernas, ha realizado mayores tareas de estudio. El repertorio bibliográfico, el repertorio de testimonios originales en castellano, es una herramienta fundamental, pero estaría incompleta si no tuviera al lado un conjunto de accesos a la bibliografía secundaria, es decir, a los estudios que desde los años 75-80 aproximadamente del siglo pasado se han venido desarrollando de manera masiva. El ámbito central, el añadido a Claricel, al boletín bibliográfico, a los materiales de Arlimay de Camelot Project, lo encontramos en nuestro catálogo Grial de literaturas artúricas hispánicas que nos permiten localizar esa bibliografía, estudiarla, acceder si es que está digitalizada de una manera, digamos, muy inmediata, muy rápida. Además del repertorio de obras hispánicas que hemos visto, podemos realizar una consulta al catálogo mediante un sistema de acceso, digamos, restringido, muy sencillo, que nos permite ordenar por autor, por fecha o sin ordenar el conjunto de materiales o realizar una búsqueda avanzada. Nosotros nutrimos desde la posibilidad de una serie de formularios internos nuestra base de datos, pero también las personas que visitan la base de datos pueden hacer sugerencias concretas de registros que no existan o que no hayamos detectado. Hay que pensar que el ámbito, por ejemplo, brasileño o hispanoamericano ha avanzado mucho en los últimos años. Vamos a realizar, para ejemplificarlo, una búsqueda avanzada. Imaginemos que queremos localizar un Lanzarote. Queremos ver lo que ha escrito, por ejemplo, el profesor Contreras o lo que ha editado sobre el Lanzarote. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de definir si queremos recuperar libros, artículos, una edición. Queremos unas fechas delimitadas o queremos amplio marco cronológico. También podemos precisarle, por ejemplo, el gran ciclo al que nos queremos remitir, de tal manera que si el profesor Contreras ha trabajado, por ejemplo, con la Vulgata de manera prioritaria o ha trabajado con otros textos, imaginemos las traducciones de los cantares de Lanzarote italianos, sería colocar otros textos, en tanto que si quiero recuperar todo el conjunto de materiales de la Vulgata, necesitaría señalar que ese es el ciclo. Esto nos permite hacer una búsqueda mucho más precisa. Y lo mismo ordenar por autor, por fecha o sin ordenar.
Una vez que nosotros recuperamos todo el conjunto de entradas, aquí nos encontramos 30 registros, podemos navegar la página o podemos localizar el documento que nos interesa. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el Lanzarote del Lago, es decir, la edición del profesor Sarve y el profesor Contreras para el Centro de Estudios Cervantinos, y nos encontramos con la ficha catalogada con su registro, su resumen, las reseñas que hayamos encontrado y si existe el acceso al documento. Si yo quiero realizar una nueva búsqueda, no tengo más que volverme a incorporar al sistema de búsqueda del catálogo. Dentro de los contenidos hispánicos estamos desarrollando además, en fase beta, una cartografía de linajes y una enciclopedia digital artúrica que estudie, que atienda los diferentes caracteres y la geografía propia del ámbito hispánico que presenta determinadas variaciones, además del conjunto de enlaces y recursos al ámbito anglosajón y francés, diccionarios y enciclopedias. Nos encontramos en plena fase de desarrollo de una enciclopedia artúrica digital dentro del Instituto Miguel de Cervantes, que atiende o que ha desarrollado fundamentalmente una estructura similar a la de Wikipedia que nos permite facilitar las tareas de investigación a los que recientemente llegan. Por un lado, la posibilidad de estructurarlo de manera muy sencilla, de dotarlo de gran visibilidad. En segundo lugar, de que dentro de la estructura estén enlazados con otros bloques de Wikipedia que respondan a estos caracteres, a este conjunto de personajes artúricos, y a la vez intentar ordenar un sistema de localización normalizada que desde el sistema Wikidata están empleando ya otras bases de datos como la propia Aglima. Temas fundamentales que nos hemos encontrado es cómo conseguir hacer converger el conjunto de estructuras y de herramientas relacionadas tanto en bibliotecas como en la Wikipedia, que son de uso muy común y que nos permitirían hacer una estructura en red en la que un personaje pueda encontrar sus paralelos en otras lenguas, en otras latitudes culturales. El problema fundamental estaría en el desarrollo de unas fichas en Wikidata cuyas referencias nos sirvieran tanto a nosotros como a las diferentes bases de datos que están en estos momentos desde otros ámbitos geográficos desarrollando herramientas similares. Para nosotros es fundamental la localización de un personaje dentro del conjunto de textos y estos a su vez dentro de los índices de autoridades y de las bibliotecas, sobre todo las nacionales. Esto nos permite desambiguar en cuanto a los caracteres y estructurar, hacer que el usuario de nuestro recurso pueda llegar también a otros, por ejemplo, las herramientas gráficas de Wikimedia. Wikidata es uno de los sistemas de ordenación mediante fichas, una base de datos multilingüe en la que nos ofrece la posibilidad, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos el Santo Grial en diferentes lenguas y con diferentes opciones, de tal manera que un solo objeto, un solo personaje pueda encontrar sus referentes en diferentes geografías, en diferentes latitudes. Tiene una dificultad grande, puesto que no todos los personajes, no todas las entradas tienen un correspondiente en Wikidata, hay que ir generándolos. Y en segundo lugar, en muchas ocasiones nuestros personajes son diferentes o han evolucionado de tal manera que son ya otros distintos a los de la ficha correspondiente. Estas dificultades funcionan hasta cierto punto como una barrera de contención, tanto como del desarrollo de la aplicación, tanto como una ventaja. Desde luego, el objetivo tiene que ser fundamentalmente llegar a una conexión con todos estos otros recursos.
Veamos ahora cómo quedan los caracteres artúricos con este sistema de Wikipedia. Tenemos por un lado una estructura muy similar a la que estamos habituados, una ficha de personaje con los correspondientes nombres en diversas lenguas y el enlace a esas Wikipedias diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el enlace al desarrollo del carácter en el ámbito hispánico, en este caso en gallego. ¿Cuál es su función, su linaje, el origen y los personajes relacionados? De otro lado, los artículos están estructurados con sus primeras apariciones librescas, cuál es su evolución posterior en los textos peninsulares, su heráldica y características específicas. Además, se nutre de una bibliografía y una serie de referencias que tocan ambos aspectos. Desde el punto de vista de los caracteres, tenemos todo un conjunto que puede ordenarse por linajes y también por las diferentes áreas o ciclos. A la izquierda tenemos los enlaces a las diferentes enciclopedias correspondientes. Por ejemplo, esta es la de la leyenda del rey Arturo en inglés. Su estructuración por áreas, por linajes, por temas. Y también, finalmente, lo más importante, lo más interesante, donde está el esfuerzo mayor, los enlaces a las diferentes enciclopedias y bases de datos, sus identificadores librescos, por ejemplo, en este caso, el de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, lo que nos permite es desambiguar y localizar la información. ¿Cuál es el conjunto de contenidos multimedia en Wikimedia y también su relación, su distintivo en Wikidata? Es hora de sacar algunas conclusiones. El IEMSO se ha incorporado con fuerza a las iniciativas en humanidades digitales de su área en los últimos años. Como precedentes podemos contar la digitalización de la gran enciclopedia cervantina, el proyecto ISMETCA y algunas exposiciones virtuales. El proyecto Dumar se ha sumado con el desarrollo de portales relacionados con Cervantes, la traducción y la poesía. La plataforma Dumar incorpora además recursos en línea para la formación de jóvenes investigadores en posgrado y en cursos especializados. La formación puede escalonarse desde lo más general, herramientas informáticas, fuentes primarias, bibliografías, textos digitales, hasta áreas más especializadas en cada uno de los diferentes portales. En el caso de la ficción artúrica hispánica se ha venido estudiando como una rama más de los estudios artúricos. Su inclusión en el ámbito hispánico entre los libros de caballería conduce a que la investigación se enmarque en un género editorial renacentista marcado por el castellano y por diversos condicionantes socioliterarios alejados de la realidad de su difusión medieval y de sus reformulaciones en diferentes lenguas. En los últimos 15 años, por otra parte, se ha realizado una enorme tarea de estudio y de edición. La mayor parte de los recursos han sido digitalizados, aunque se encuentran dispersos. No es posible desenmarcar de su contexto europeo e hispánico el conjunto de estos textos, el conjunto de estudios. La iniciativa en la investigación artúrica debe pasar por una iniciación en los textos medievales, en el conjunto de motivos y en el desarrollo de caracteres de la literatura francesa original, así como de su evolución posterior. Arturiana cumple la necesidad imprescindible de tener un portal que aglutine recursos y que los conecte con otras herramientas digitales de investigación. Sirve de acceso al área de estudios mediante una actualización permanente y además facilita la visibilidad como área y también el impacto de los trabajos realizados. El portal incorpora de forma integrada y jerarquizada, por un lado, recursos generales y herramientas filológicas digitales. En segundo lugar, recursos especializados en las literaturas artúricas.
En tercero, un repertorio de los textos hispánicos. En cuarto, bases de datos de bibliografía artúrica hispánica y de sus estudios, así como una enciclopedia digital de caracteres y topónimos tanto hispánicos como generales. Arturiana es un portal desarrollado en el marco del proyecto Dumar. Ha realizado de forma extensiva los 3 primeros puntos enunciados y se encuentran en desarrollo avanzado los 2 últimos. Como desafíos futuros nos planteamos atender aún a varias líneas de trabajo que se encuentran en la vanguardia de las humanidades digitales. Por un lado, la normalización y codificación de las bases de datos, así como la indización de los caracteres. Por otro, la edición digital académica de todos o parte de los principales textos, también de su explotación textual. La aplicación de un enfoque de lectura distante o de visualización distante nos permitirá, sobre pequeñas unidades como los motivos, establecer y sacar conclusiones absolutamente novedosas. También, por otro lado, debemos desarrollar una aplicación de consulta de bases de datos de los motivos artúricos que nos permita, como en el caso de los generados por la profesora Luna Mariscal, una lectura en profundidad y un acercamiento diferente a los textos a los que se han realizado hasta este momento. Finalmente, necesitamos aplicar estudios traductológicos sobre el conjunto del corpus románico que no se queden simplemente en el ámbito filológico, sino que nos aporten nuevas conclusiones. Hasta aquí llega el estudio del caso del portal Arturiana. No quiero terminar, no quiero despedirme sin agradecer a los profesores María Sánchez Cabrera y Pedro Mármol la invitación a participar en este Seminario de Humanidades Digitales de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos ha ofrecido un marco estupendo de encuentro y de posibilidad de intercambio de materiales y de reflexiones. Muchas gracias.